Bueno, muy buenos días a todos. Para el día de hoy tenemos la charla de anastomosis intestinales, respondiendo a la pregunta de si pueden o no ser perfectas. Mi nombre es Simón Muñoz, soy residente de cirugía de la Universidad de Antioquia y estoy asesorado por el doctor Alejandro Moreno, a quien agradezco por la asesoría. Para empezar, nos tenemos que preguntar qué es una anastomosis intestinal perfecta y básicamente pues la respuesta es muy sencilla. Una anastomosis perfecta es aquella que funciona, que no tiene ninguna complicación y que por lo tanto no representa de ahí en adelante ninguna morbilidad para el paciente. Eso es lo que todos queremos, la anastomosis ideal, la anastomosis perfecta. Sin embargo, parece que nosotros como cirujanos no podemos saber si una anastomosis es perfecta antes de que se presenten los desenlaces. Cuando la hacemos no podemos saber si es perfecta y ya les voy a explicar por qué, y esa es la idea de esta charla. Las anastomosis intestinales son uno de los procedimientos más comunes en toda la cirugía gastrointestinal y la cirugía que hace el cirujano general. Una anastomosis es una conexión entre dos estructuras, en este caso entre dos vísceras huecas, y la nomenclatura se da por el nombre de los dos órganos acompañado de la palabra anastomosis u ostomía. En este caso, por ejemplo, una anastomosis entre el estómago y el yeyuno sería una gastroyeyuno anastomosis o gastroyeyunostomía. Al ser uno de los procedimientos que más hacemos los cirujanos generales y lo que se hace en cirugía gastrointestinal, también es uno de los procedimientos que más potenciales tiene de afectar la calidad de vida de los pacientes. Cuando una anastomosis se complica, genera gran morbilidad y gran mortalidad también en nuestros pacientes. Es por esto que las anastomosis intestinales, tanto su técnica como todo lo que está alrededor de estas, es objeto de investigaciones continuas. La historia de las anastomosis intestinales viene de los últimos 200 años. Realmente todos los cambios se han dado en este periodo de tiempo. Pasamos más o menos, estimaciones pues muy vagas, hace un siglo o dos de tener complicaciones de la anastomosis de un 40%, es decir, fugas o estenosis en un 40% de los pacientes, y hoy en día afortunadamente su incidencia es baja, relativamente baja. Hay reportes que hablan solo del 1% de fuga de las anastomosis y otros que hablan hasta del 25%. Hoy en día, cuando un paciente lleva una cirugía gastrointestinal, no tiene una fuga de la anastomosis, se estima una mortalidad cuando son cirugías grandes de un 7%, pero cuando hay una fuga, esa mortalidad puede subir hasta el 22% o incluso más en algunas series. En los últimos 200 años ha habido, pues, digamos, como muchos cambios, pero ha habido unos hitos que han marcado como las tendencias en lo que hacemos hoy en día y nos han traído a hacer hoy procedimientos que antes se marcaban gran mortalidad en los pacientes, a hacer procedimientos relativamente seguros. Lo primero es que por allá en 1826 el doctor Lembert presenta lo que hoy conocemos como los puntos de Lembert, y es que él parte de la idea de que cuando uno afronta las serosas, garantiza como cierta hermeticidad en la anastomosis, y hoy en día pues lo seguimos haciendo en muchos casos. El doctor Benros y otros autores empiezan a escribir otras técnicas, y por allá en 1887 el doctor Halsted habla y describe la importancia de la submucosa para darle, digamos, sostén a esa anastomosis. En 1893 el doctor Sen describió más de 100 técnicas diferentes para hacer anastomosis que ya habían sido inventadas en los años anteriores, y por allá en 1940 empieza a haber uno de los inventos que más usamos hoy en día, y es que en la Unión Soviética se empiezan a inventar y a crear las primeras grapadoras para intestino. Esto evoluciona a lo largo de los años hasta 1976, que se empiezan a comercializar las primeras de estas. En el 69 Orr describe la sutura en un solo plano como una alternativa segura. Incluso hasta las últimas décadas del siglo pasado se seguían haciendo investigaciones sobre las suturas manuales. No, me dieron que ya había llegado. No, pero se fue para con la jefe María. El que tiene el micrófono prendido me ayuda, por favor, apagándolo. Muy bien, estas son imágenes con ejemplos de lo que eran las grapadoras mecánicas descritas en Europa del Este por Pez a mediados del siglo pasado, evolucionadas en Japón hacia dispositivos más fáciles de usar, menos pesados, y luego en los 70 las primeras grapadoras mecánicas
que se empezaron a comercializar. Entonces, aparte de los avances técnicos que hubo el siglo pasado, también hubo avances no técnicos en el de las anastomosis. Principalmente entendimos y digamos que a grosso modo nos dimos cuenta que la recuperación de una herida intestinal y de una anastomosis seguía los mismos principios generales de la cicatrización, con las 3 fases principales que son la inflamatoria, la proliferativa y la de remodelación. Ahora bien, el intestino notablemente no es igual a la piel y pues nos dimos cuenta que a pesar de que tenían muchas similitudes, también tienen grandes diferencias. Lo primero es que al igual que la piel, es digamos, un acto que toma tiempo, que es dependiente del tiempo, pero que a diferencia de las heridas en otros sitios del cuerpo, en el intestino toma pocos días, sobre todo porque tiene una mayor tasa de recambio celular y además de eso tiene una arquitectura multicapa, donde cada una de las capas tiene un papel muy importante que ya lo vamos a ir desglosando a medida que hablemos de algunas consideraciones técnicas en esta charla. Y la última característica, que sobre todo trae un papel muy importante hoy en día, es de lo que vamos a hablar al final, es que el lumen intestinal es un lumen muy colonizado con un microbioma muy complejo que hace que probablemente la recuperación de una anastomosis intestinal sea algo muy diferente de la cicatrización en otros lugares. Lo primero que ocurre cuando se hace una herida en el intestino, una enterotomía para luego hacer la anastomosis, es que se activa, por supuesto, la cascada de la coagulación, hay reclutamiento de plaquetas, migración de neutrófilos en esa primera fase inflamatoria y, digamos, de forma contraproducente, al principio hay una colagenolisis dada por algunas colagenasas y metaloproteinasas que lo que hacen es degradar ese colágeno que ya existe en el intestino para tener una materia prima para nueva síntesis de colágeno para la anastomosis que se va a hacer. Principalmente prolina y lisina, que son los dos aminoácidos que más se necesitan para sintetizar el colágeno. Más o menos entre el tercer y el quinto día inicia la fase proliferativa, mucho más rápido de lo que inicia en la piel, por ejemplo, con nuevos fibroblastos, nueva síntesis de colágeno y nueva formación de células de músculo liso, que lo que van a hacer es empezar a aportar a la adhesión de esa anastomosis. Es por esto que ya hay varios estudios que nos demuestran que más o menos al cuarto día de una anastomosis intestinal yo tengo el 60% de la fuerza tensil de ese intestino y ya prácticamente a los 7 días, a la semana de la anastomosis, el 100% de la fuerza tensil se tiene gracias a la recuperación más rápida comparada con otros sitios del cuerpo. Con esto podríamos concluir que una filtración de anastomosis más allá de los 7 días es un evento muy raro que nos tienen que hacer preguntar en otras etiologías. Cuando hablamos de anastomosis hay que hablar de un montón de características, hay un montón de cosas, de clasificaciones con las que las podemos englobar. Lo primero es que si yo tengo 2 asas de intestino, hay varias formas de pegarlas, son estas 4 principalmente: término terminal, término lateral, lateroterminal y laterolateral. Esa es la forma de afrontar las asas. Ahorita hablamos un poquito de esto, pero realmente no tiene, digamos, mucho valor en cuanto a los desenlaces, según lo que muestran los estudios. Las anastomosis pueden ser manuales o mecánicas, pueden hacerse con puntos continuos o puntos separados. Las laterolaterales pueden ser isoperistálticas o antiperistálticas y podemos usar varios materiales de sutura. Los más usados son la poligrafina 910, la polidioxanona y la seda. ¿Qué es lo importante? Que todos estos factores que acabo de mencionar, a la luz de la evidencia de hoy en día, son elección del cirujano y no tienen grandes implicaciones en los desenlaces de la anastomosis. El cirujano lo que debe hacer es la técnica con la que mayor familiaridad tiene, la que sabe hacer, con la que ha tenido buenos resultados y que seguramente en cuestiones técnicas los va a seguir teniendo. Entonces, esto se deja a elección del cirujano porque no tiene mayor implicación en los desenlaces. Vamos a decir algunos de los factores técnicos que hay que tener en cuenta, algunos tips técnicos para que una anastomosis quede bien hecha. Son cosas muy puntuales, no vamos a entrar en detalle con todas las técnicas descritas que hay, no es el objeto de esta charla, pero sí algunas cosas a tener en cuenta que independientemente de la anastomosis que se use, siempre tenemos que saberla. Lo primero es que a la hora de suturar el cirujano tiene que prestar atención a la posición de los pies. ¿A qué me refiero con esto? A que simplemente tenemos que adaptar una posición ergonómica, tenemos que estar con una buena exposición quirúrgica, con un asa controlada, eso que nos permita pasar puntos seguros, hacer una conexión segura y finalmente que esto tenga como desenlace una recuperación postquirúrgica favorable sin complicaciones, ¿sí? Lo otro es que el espesor de los puntos debe ser cero submucoso.
no seromuscular como estamos acostumbrados, sino serosubmucoso, porque ya se ha demostrado en múltiples estudios que la capa que le aporta el sostén a la anastomosis es la submucosa. Por supuesto, el punto va a pasar por la muscular, pero estas tres capas son las principales. Lo que debemos hacer es que el punto ingresa desde la serosa, atraviesa muscular submucosa y sale justo sin coger la mucosa para hacer un punto invaginante donde no haya una aversión de la mucosa, porque esto también ha demostrado que tiene mejores desenlaces. Independientemente de la técnica que usemos para el cierre del intestino, hay que tener en cuenta lo que les mencioné anteriormente. No importa si hacemos puntos de Lemberg interrumpidos, si hacemos puntos de Lemberg continuos, si hacemos puntos de Cushing, si hacemos puntos de Conel-Mayo o si hacemos puntos de Halsted. Si son observadores, nos damos cuenta que ahí todos esos puntos son serosubmucosos con inversión de la mucosa y que permiten un cierre hermético de ese intestino. Vuelvo y repito, si el cirujano está familiarizado con una de estas técnicas, la puede seguir haciendo y no ha demostrado que sea una mejor que la otra. Cuando hacemos puntos tangenciales, estamos condenando básicamente esa anastomosis al fracaso porque tiene mayor riesgo de disencia. El punto se debe pasar siempre con un ángulo de 90 grados o perpendicular al tejido para yo alcanzar a coger las capas que debo hacer y, como dicen por ahí, dándole carpo, la idea es precisamente yo tomar el tejido necesario para poder salir al borde de la herida. El ratio que yo debo usar en estos puntos es más o menos 1:1 entre el punto y el borde de la sutura y entre punto y punto, de tal manera que queden todos simétricos y que me garanticen una simetría de ese afrontamiento. Más o menos entre punto y punto puede haber medio centímetro, un poco menos, idealmente no más de esto, para que no haya puntos de posibles fugas de la anastomosis. Entre múltiples estrategias que se pueden utilizar para hacer una anastomosis, porque como digo, hay más de 100 técnicas descritas, una de las más usadas y que pues, se recomienda hoy en día mucho en la literatura es básicamente tener 2 puntos de reparo, hacer la anastomosis, si la vamos a hacer manual, en 2 planos. 2 planos no, en dos digamos, dos fases, dos capas. Teniendo reparado uno de los bordes de la anastomosis, se repara el otro y hacemos las 2 paredes pues, del intestino. De esta manera podemos hacer una sutura de la pared posterior con un control de esa pared posterior, ¿sí? Y posteriormente cerrar la parte anterior de, digamos, de esta anastomosis. Esto lo podemos hacer viéndola o por fuera, es decir, con un control de la mucosa de esta capa posterior o haciéndolo por fuera, tanto partiendo del mismo punto y terminando el mismo punto de las 2 caras, como movilizando el intestino de tal manera que podamos siempre tener de distal a proximal a nosotros el control de ese punto, ¿sí? Esto hace referencia a la ergonomía a la que les hablé al principio. El intestino delgado sobre todo es muy versátil y el colon cuando lo tenemos bien liberado, entonces hay que acomodar el asa para estar cómodos, para hacer el punto sin que tenga más riesgo pues, de filtración. Lo otro es que cuando vamos a usar puntos separados, tenemos que saber cómo hacerlo. Usualmente reservamos este tipo de puntos para sitios que son de difícil acceso, para asas que son difíciles de exponer en regiones profundas, donde la complejidad del punto no permite que, pues, o de la situación no permite que podamos pasar puntos continuos, garantizando completamente el cierre de esta anastomosis. Entonces, uno de los ejemplos de la técnica de Dixon, donde yo tengo un completo control de la cara posterior con puntos separados y hasta no tener completamente esa capa ya reparada y lista, anudada, no continúo con la cara anterior. Esto se puede hacer ya la cara anterior tanto con puntos separados como con puntos continuos. Pues eso no tiene ninguna implicación. Cuando hacemos anastomosis intestinales tenemos que estar muy familiarizados con lo que hoy en día usamos bastante, que son las grapadoras mecánicas. Ya les conté más o menos la historia de esto. El cirujano general tiene que estar muy familiarizado con esto, conocer las casas comerciales que tenemos en el medio, conocer los productos, conocer cómo se usan, cuáles son sus riesgos, y cuándo están indicadas y cuándo no, cómo tratar el tejido con estos elementos. Las grapadoras lineales fueron las primeras que se crearon. Lo que hacían básicamente era sellar el tejido. Había de dos líneas de grapas y de 3 líneas de grapas. Hay de muchas, digamos, longitudes, de muchas características, de muchas alturas de grapa, pero lo que usamos hoy en día más que todo son las grapadoras lineales cortantes, que precisamente luego del grapado nos dividen el grapado
en 2 elementos y eso nos permite, por ejemplo, separar una asa intestinal o hacer precisamente la anastomosis entre 2 asas de intestino. Este es el ejemplo de las grapadoras circulares que, al igual que las lineales, tienen 2 o hasta 3 líneas de grapas de forma circular y en la parte más central tienen un corte con una cuchilla que permite la unión pues, de los 2 segmentos. De esta manera, hay 2 dispositivos, se unen y se hace la anastomosis en el tejido. Importante en esto, pues como punto técnico, es que a pesar de ser una anastomosis mecánica, tenemos que tener en cuenta que hay una parte manual muy importante para la preparación de la anastomosis, que implica puntos, ya una jareta pues que ya sea con puntos continuos o con puntos tipo con el macho. Cuando nos enfrentamos a coger una grapadora mecánica, tenemos que saber muy bien algunos de los aspectos pues, propios de las grapadoras. Lo más importante es la altura de la grapa cuando está ya cerrada sobre el tejido, porque esto nos va a determinar qué tipo de grapa yo voy a utilizar según sea el grosor de nuestro tejido. No tiene sentido que yo utilice grapas con alturas pequeñas, que usualmente son usadas para tejidos muy finos, tejidos vasculares, que yo lo estoy usando en un tejido grueso como puede ser, por ejemplo, el estómago, ¿sí? Lo mismo al contrario. ¿Cuáles son los problemas de irme más o menos en rangos que no son? Pues que si yo utilizo grapas muy pequeñas tengo riesgo de isquemia y necrosis del tejido y por ende de mayor fuga. Y si utilizo grapas con altura mayor a la adecuada, voy a tener tejidos que probablemente no tengan una buena hemostasia, que tengan sangrado, y ya sabemos que el sangrado y el hematoma en la anastomosis nos la pueden poner en riesgo. Este es un ejemplo de lo que por ahora tenemos en el mercado de las 2 marcas principales que usamos en nuestro medio. Ellos tienen un código de colores para la altura de la grapa. No voy a entrar en detalles, pero lo que tenemos que saber es que cuando vamos a hacer una anastomosis con una grapadora, tenemos que saber cuál grapa estamos usando. Eso es innegociable. Los códigos de colores varían según sea la marca y acá a veces hay confusión, pero la idea es que tener un gráfico de estos siempre pues, a la mano para no ir a cometer errores con la altura de las grapas que vamos a usar. Muy bien. Cuando ya, digamos, se empezó a conocer muy bien cuáles eran las mejores técnicas y los puntos técnicos de las anastomosis, empezamos a preguntarnos un montón de cosas para cada vez hacerlas mejor. Entonces, lo primero que se hizo por allá finalizando el siglo pasado es preguntarnos si debíamos hacer las anastomosis manuales en un plano o en 2 planos. Ya mencioné brevemente esto, pero ya hay varios estudios que han demostrado que las suturas en 2 planos realmente no aportan mejores desenlaces a nuestros pacientes. Por ende, además, adicionan tiempo operatorio y eso se puede traducir inclusive en desenlaces peores, aunque eso tampoco está demostrado. Listo. Básicamente la conclusión de esto es que vamos a hacer suturas en un solo plano. No tenemos por qué cerrar primero la mucosa y luego los otros planos. Realmente se ha visto que esto no aporta nada a los desenlaces de nuestros pacientes. Lo otro es la eterna discusión que hoy en día está un poco más calmada, pero que fue muy frenética en las últimas décadas, de si se debía hacer una anastomosis mecánica o se debía hacer una anastomosis manual. Hay múltiples estudios bien hechos, RCTs, de poca muestra, algunos más importantes, hay muchos metaanálisis, han fallado en demostrar que una es superior frente a la otra, en general en la anastomosis de todo el tracto gastrointestinal. Hay algunos estudios que discretamente nos hablan de que pudiera ser mejor la anastomosis mecánica cuando hacemos anastomosis del ilion al colon, sobre todo después de hacer resecciones oncológicas del colon derecho. Parece que tienen implicación en menor tasa de dehiscencia de la anastomosis, pero no se ha demostrado que disminuyan ni mortalidad ni estancia hospitalaria. Entonces, en general, llevarnos la idea de que pues no hay una que sea mejor que la otra, es preferencia del cirujano, sobre todo si el cirujano lo hace bien, lo sabe hacer, lo ha hecho, es replicable y a sus pacientes les ha ido bien, no hay por qué cambiar la técnica que ha hecho toda la vida, ¿sí? Y la última, digamos, de las discusiones que se sigue estudiando, que ya hay algo de evidencia con buena calidad, que nos concluye algunas cosas, es de si se debe o no preparar un paciente antes de hacer una anastomosis. Hay varios estudios, los principales vienen de la cirugía colorectal, que es la que más estudios aporta pues, a este tipo de temas. Se sabe que la preparación, ya a ciencia cierta, la preparación mecánica únicamente aumenta el riesgo de dehiscencia y de infección de sitio operatorio. Entonces no tenemos por qué estar preparando únicamente con laxantes a nuestros pacientes antes de llevarlo a una cirugía de estas.
Por el contrario, ya hay estudios que muestran con una buena calidad de la evidencia que la preparación mecánica con antibiótico, tanto endovenoso como antibiótico oral, disminuye el riesgo de filtración de las anastomosis colorectales o colónicas y por ende el riesgo también de infección de sitio operatorio, mecánica y antibiótico. Entonces, si vamos a dar preparación, tienen que ser las dos cosas. Bien, y esto como para resumir algunas de las cosas técnicas de las que hemos hablado, me gustaría hacerlo en forma de checklist. Todo cirujano antes de hacer una anastomosis intestinal debería tener en cuenta siempre estas, digamos, 6 cosas, hacerlo en forma de lista de chequeo y si no se cumplen, debería poner en duda la realización de la anastomosis en un paciente. Lo primero es que no debe haber tensión en los tejidos, esto lo repetimos mucho, pero pues lo tenemos que seguir aclarando. No debe haber tensión, la tensión aumenta y ya está comprobado el riesgo de filtración de la anastomosis. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una anastomosis colorectal o del colon izquierdo, liberar muy bien el ángulo esplenico del colon, que quede sin tensión la anastomosis, que nos permita una buena perfusión. Lo segundo es permitir efectivamente que el tejido que vamos a hacer anastomosar tenga una adecuada vascularización, una adecuada perfusión, y eso se ve macroscópicamente a la hora de hacer la anastomosis. Muchas veces hacemos el corte del tejido antes de hacer la anastomosis porque estamos haciendo alguna otra cosa en la cirugía. Cuando vamos a hacer el empate vemos que el intestino está, digamos, isquémico, o que tiene algunos cambios. Eso nos debe hacer tomar decisiones en cirugía para garantizar que el segmento que vamos a anastomosar tiene una buena perfusión, ¿sí? Esto, digamos que es una de las cosas más importantes. Lo otro es hacer una técnica validada de calidad. Esto es elección del cirujano, como ya lo he mencionado, pero hacer técnicas que estén descritas, que hayamos practicado en nuestra residencia, en nuestro ejercicio como cirujanos, que, vuelvo y digo, nos hayan permitido buenos resultados a nuestros pacientes y que siga los principios que ya les mencioné. Lo otro es tener una buena hemostasia, garantizar que ese intestino pues no esté sangrando activamente. Eso sí, tiene que ser una hemostasia selectiva, no causar lesiones por diatermia. Ya sabemos que puede ser que intentando electrocoagular algún vaso por dispersión de energía y de calor, terminemos desvascularizando algún segmento de la anastomosis y por ende condenando al fallo a ese empate intestinal. No puede haber obstrucción distal a la anastomosis, esto suena muy lógico y muy bobo, pero han pasado casos, incluso recientemente. Tenemos que estar seguros que distal a esa anastomosis no hay ni una estenosis ni una obstrucción. Y lo último es que tenemos que garantizar o al menos favorecer que haya un entorno general del paciente que favorezca la anastomosis. Con esto me refiero principalmente a comorbilidades del paciente, al estado nutricional, al estado hemodinámico y a otras cosas que puedan alterar esa anastomosis. Entendiendo todo lo que les he explicado y sabiendo que drásticamente hemos mejorado en los últimos 2 siglos los desenlaces de las anastomosis, nos tenemos que preguntar entonces por qué falla la anastomosis, por qué sigue fallando, ¿sí? ¿Por qué a pesar de hacer empates intestinales con todo lo que la evidencia nos dice, por qué siguen fallando y condenando a nuestros pacientes a veces a enfermedades y a trastornos catastróficos? Hay cosas que ya están muy bien descritas en los estudios y en muchísimas series de factores que están relacionados directamente con un aumento del riesgo de filtración o de disencia de una anastomosis, ¿sí? Se ha visto que la cirugía en el contexto urgente aporta mayor riesgo, el estado de sepsis, la diabetes, la mala perfusión del asa por cualquier cosa, el tabaquismo, la malnutrición, la hipotermia, el alcoholismo pesado también, el uso crónico de esteroides, tener un cáncer activo, la anemia, el antecedente de radiación abdominal, la mala técnica quirúrgica, por supuesto, la mala preparación colónica y la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otros. Estos son los más importantes. Eso está muy bien descrito. Son factores que se aumentan a un aumento del riesgo de disencia y que hacen parte de esas checklists que les mostré de cosas que uno tiene que controlar. Obviamente hay unas que no dependen de nosotros, que son imposibles de controlar, pero en la medida en la que uno los conozca puede favorecer a que haya un entorno más seguro para esto. Cuando falla una anastomosis, lo más común es decir en nuestras reuniones de complicaciones, hubo un error en la técnica quirúrgica o está relacionado con las comorbilidades del paciente. Listo, son como los 2 grandes grupos de culpables que vamos a encontrar cuando una anastomosis filtra. El problema es que esto ya está comprobado, existe un sesgo de atribución, ¿sí? Es casi imposible determinar en un caso específico cuál fue la causa de la filtración de la anastomosis. Así nos demos palo constantemente. Yo sé que eso es con un buen objetivo, porque la idea es que lo que depende de nosotros, especialmente la técnica, sea casi perfecta o al menos garanticemos que siempre se haga de buena manera, pero es imposible determinar en cada caso por qué filtra una anastomosis, ¿sí?
¿Y por qué les cuento esto? Porque a pesar de que conocemos un montón de factores que están relacionados con la filtración de anastomosis, ya se los había mencionado, encontramos que incluso centros de alto volumen, centros con alta experiencia en hacer este tipo de cirugías, como el nuestro, como centros en otros lados del país y en otros lados del mundo que publican, que escriben mucho, a pesar de tener todas estas cosas controladas, de tener el paciente ideal, de tener la técnica muy depurada, siguen presentando deficiencias de anastomosis, ¿sí? En proporciones bajas, pero siguen presentándolas con factores que son, pues, a veces inexplicables. Y además de eso, en pacientes que tienen un montón de factores de riesgo, que en teoría son anastomosis de altísimo riesgo, se ha visto que hasta el 70% de sus pacientes no presentan una falla en anastomosis, ¿sí? Eso quiere decir que hay un montón de cosas que se nos están escapando hoy en día y que no conocemos. ¿Esto a qué nos invita? Que en este tipo de cosas en cirugía tenemos que cambiar nuestra perspectiva de un enfoque probabilístico, que es el que llevamos viendo hasta ahora, hasta un enfoque de determinismo, determinístico. Los estudios que nos han demostrado los factores de riesgo para una deficiencia de anastomosis, lo único que hacen es que nos demuestran relaciones causales, es decir, pacientes que han tenido X factores de riesgo han presentado mayores filtraciones de la anastomosis. Sin embargo, estos estudios no nos explican las causas de por qué esto pasa y los diseños metodológicos que usamos hoy en día no nos explican las causas de la anastomosis. Hasta no entender bien la biología, no podremos seguir disminuyendo esas tasas. Yo creo que aquí ya estamos en un punto en el que se hace muy compleja la investigación respecto a las anastomosis intestinales. El doctor Alberti en Chicago es pionero en este tema, él tiene un grupo de trabajo muy grande y reúne también grupos alrededor del mundo para hablar de este tema y tienen muchísimas publicaciones. Digamos que hay una ola de investigación en este sentido, porque se plantean el siguiente problema que ya se los expuse, y es que no conocemos a profundidad cómo es el proceso de cicatrización intestinal. A pesar de que les mencioné ahora algo muy básico y es lo que se describe en los grandes textos de cirugía sobre la cicatrización intestinal, no conocemos muy bien cómo es, no tenemos forma de verlo in vivo, como por ejemplo podemos hacerle seguimiento a la curación de una herida en piel, y hasta no entender cómo ocurre esto, cómo sana una anastomosis, no vamos a poder seguir disminuyendo eso poco que nos falta para disminuir a cero la filtración de una anastomosis. Tenemos que conocer tanto la biología del cuerpo humano como la microbiología y el microbioma y la relación del microbioma con la anastomosis intestinal, así como la biología molecular de esto. Esto es un resumen pues muy vago y muy rápido de lo que hay últimamente al respecto de la investigación pues de este tipo de cosas, y es que ya no estamos haciendo estudios con gran cantidad de pacientes donde miremos relaciones causales, sino que estamos volviendo a la investigación básica, a la investigación biológica, inicialmente in vivo, luego en perros o en otro tipo de mamíferos y finalmente en humanos, para conocer muy bien las causas de la filtración de anastomosis. Se ha encontrado, y ya hay una evidencia que empieza a ser muy fuerte, que hay ciertos patógenos intestinales, ciertas bacterias que son, digamos, hacen parte de un bioma patológico en ciertas personas que tienen una producción muy aumentada de colagenasas y proteasas que van a interactuar con ese colágeno de la anastomosis, destruyéndolo y permitiendo que, a pesar de que todas las condiciones anteriormente mencionadas estén pues sean muy favorables, estas anastomosis fallen. Eso ya se está empezando a demostrar. Los dos patógenos más implicados en esto son Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus fecalis. Parece haber otras, pero estos dos se han aislado en pacientes de los estudios que les he mencionado. Entonces, la investigación futura apunta a esto, a conocer muy bien la interacción del microbioma con las anastomosis y de empezar a conocer cuál es la interacción histológica entre todos estos tejidos, las capas del intestino, cuáles son, digamos, las moléculas que están implicadas y su relación también, como había mencionado, con el microbioma. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver que pasa en nuestros pacientes? Un paciente que lleva a cirugía se prepara de forma mecánica y con antibióticos. Hay una supresión completa o bueno, muy marcada de todo el microbioma intestinal, tanto la microbiota patológica como la endógena. Hay una supresión completa, empieza a recuperar, parece haber una recuperación mayor del microbioma propio de esa persona con una leve supresión constante del bioma patológico, y parece que esto favorece la cicatrización intestinal, y es lo que vemos ya en los estudios de cirugía colorectal para favorecer el uso de la preparación combinada mecánica con antibióticos, ¿sí? Parece ser también, hay unos estudios que muestran ya
que la sola preparación con antibióticos podría hacer que el microbioma patológico mantuviera suprimido con una recuperación más rápida de ese microambiente endógeno que nos protege, y esto pudiera llevar a un riesgo disminuido de filtración de anastomosis. Por el contrario, en pacientes que tienen factores de riesgo para filtración, pacientes que han sido expuestos a terapias antibióticas previas con riesgo de patógenos resistentes, que han sido llevados a quimio-radioterapia, que son fumadores, consumidores de alcohol pesado, que son obesos, pueden hacer que esa terapia de preparación antes de la cirugía no sea efectiva y por lo tanto antes suprima nuestra flora sensible, que es protectora, y permita un crecimiento desbordado de la flora patológica que lleve a que estos pacientes filtren más, y es lo que uno ve en los pacientes pues, día a día. Se podría hacer una explicación, esto no se ha demostrado todavía, pero podría ser una explicación, y todo apunta a que futuro podamos lograr esto. ¿Cuál es la idea de todos estos grupos de investigación y lo que vamos hoy en día pues, hacia futuro? Es hacer una preparación del colon, ¿sí? Con un laxantes, digamos, leves, algo gentil, no con laxantes purgativos, sino una preparación a lo largo de 2 días, como había mencionado, de una forma gentil, con antibióticos endovenosos y con algunos factores y vitaminas que lo que hagan sea modular esa respuesta inflamatoria y ese crecimiento bacteriano intestinal, de tal manera que finalmente mantengamos suprimida ese microbioma patológico de esos pacientes y tengamos una recuperación muy temprana y muy importante de ese microbioma protector que nos lleve a tener, digamos, fuera de los demás factores que estén controlados, una anastomosis que sea exitosa. Para concluir esto, porque hay muchas cosas para hablar, básicamente los mensajes más importantes son los siguientes. Sigue siendo nuestra responsabilidad, la responsabilidad del residente, la responsabilidad del cirujano, abogar siempre por tener una adecuada técnica, por recordar los principios técnicos que no son negociables, por favorecer tanto las condiciones locales como las condiciones sistémicas de ese paciente, para que siempre en cada caso tengamos las condiciones más favorables para que esa anastomosis sea exitosa, ¿sí? Lo otro es que recordemos que hay algunas cosas que se escapan de la evidencia y de una relación directa con los desenlaces y que pueden ser elección del cirujano, siempre y cuando se hagan en el contexto adecuado. Es decir, me refiero al uso de grapadoras mecánicas, de ciertos materiales de sutura, de ciertas técnicas, siempre y cuando pues, se garantice una buena técnica y que esté validada. Lo otro es hacer suturas en un solo plano, no hay por qué hacer suturas en 2 planos hoy en día. Coger la evidencia que hay de cirugía colorectal, específicamente cuando preparamos un paciente, siempre preparación mecánica con antibiótico, nunca solo, porque ya sabemos que aumenta el riesgo de filtración y de infección del sitio operatorio. Y por ahora saber y tener en cuenta que a pesar de que hagamos las cosas lo más perfecto posible, seguirán fallando las anastomosis porque hay cosas que todavía no sabemos. Esto apunta a que la investigación futura va a ser entender muy bien la biología y la microbiología que están implicadas en las anastomosis intestinales. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta en el auditorio virtual o acá en el Hospital Nueva Mater de Antioquia? Gracias. Buenos días para todos. Quiero dar el reconocimiento a la exposición del doctor Simón. Su presentación es realmente muy completa y lo felicito. Tuvo la oportunidad de tomar los temas más relevantes con respecto a una anastomosis intestinal. Quisiera resaltar dos puntos. Uno, si contestamos la pregunta del título de la conferencia, si ahí podemos hacer una anastomosis segura, sí, siempre y cuando tengamos los factores y las condiciones propicias para él. Pues sabemos que ya usualmente una anastomosis en cirugías selectivas con factores controlados, la tasa de filtración es realmente muy baja. Pero cuando existen factores como la cirugía urgente, la desnutrición severa, paciente con una enfermedad maligna, con compromiso de los bordes,
estados de hipoperfusión, y el tema que está anotando al final de la conferencia del doctor Simón, referente a la microbiota, es un tema muy interesante que todavía está en estudio de investigación. El doctor tuvo la oportunidad de revisar varios trabajos del doctor Alberti de la Universidad de Chicago, quien es un líder mundial en este tema referente a la anastomosis y la microbiota. Entonces creo que sí se puede hacer una anastomosis segura siempre y cuando tengamos los factores y los tengamos presentes para definir si podemos hacer una anastomosis. El hecho que sea con manual o sea con grapadora, creo que hay que tener dos factores. Uno, las grapadoras se crearon primero fundamentalmente para aquellas que técnicamente la técnica manual era muy compleja, muy difícil. Un esófago por vía abdominal alto o una recesión de recto muy baja, que la técnica manual no es fácil, es compleja. Y eso ayudó las grapadoras. Y ya después ayudan a cortar el tiempo operatorio, sobre todo estas últimas grapadoras de 3 líneas, porque las de una línea, que fueron las primeritas, y después las de segunda línea, veíamos que eso pues tenía un poco mayor tasa de filtración. Entonces creo que vale la pena siempre tener presente que todos los pacientes tienen algunos mayor que otros factores que nos van a favorecer una anastomosis exitosa, y hay otros que no lo van a realizar. Entonces creo que vale la pena, que aquí hay temas que para poder investigar. Un tema muy interesante, como lo plantea el doctor John Alberti en todos sus trabajos, sobre la microbiología y el comportamiento de la microbiota durante estos pacientes con cáncer, con desnutrición, con sepsis, pacientes con múltiples cirugías, o los pacientes con abdomen abierto, donde hay disecación de la serosa, etc. Entonces, muy bien, no sé si hay preguntas en el auditorio. Doctor Simón, lo felicito, muy bien. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muchas gracias a todos. Y los cirujanos. Nosotros, digamos que con una alta experiencia en trauma, por mucho tiempo, incluso antes de que salieran estudios, abogábamos por un solo plano de anastomosis. Una frase muy común que decíamos que de la boca al ano un solo plano. Y vos, digamos que presentaste, y ahí uno hace la búsqueda en la literatura y encuentra que no hay diferencia entre un plano y 2 planos, o 3 planos que en algunas partes está escrito o se utilizan. ¿Cómo se puede explicar que nosotros sigamos haciendo eso y las suturas mecánicas evolucionen de un plano de una línea de sutura a 2 y actualmente a 3, y nos sintamos más seguros con una línea de sutura de 3 grapas y no la anastomosis manual, que no nos filtra, que la hacemos en un solo plano? Bueno, revisando la bibliografía, ya que menciona trauma, hay algunos estudios no de muy buena calidad que mencionan, pues, o concluyen que probablemente en trauma sea mejor hacer anastomosis manuales. Primero que todo, eso no responde del todo su pregunta. No es una digamos, evidencia de muy buena calidad como para recomendarlo en guías, pero parece ser la sugerencia de algunos estudios. Sin embargo, pues podemos hacer el uso de ambas tipos de anastomosis, pues, en trauma. Respecto a lo del uso de un solo plano o de 2 planos, la idea de hacer la anastomosis en 2 planos, según como están descritas originalmente, es afrontar primero la mucosa, que haya un afrontamiento de la mucosa hermético, y luego hacer una anastomosis de las demás capas para darle sostén a esa anastomosis.
Si somos fieles a ese sentido, pues realmente dos planos no le aporta nada más, digamos, a la fuerza tensil de la anastomosis, ¿cierto? Así como, por el contrario, creo yo que las tres grapadoras que menciona usted y que mencionó el doctor Moreno, hoy en día, que son pues, las grapadoras, perdón, de 3 líneas, lo que hacen es dar más sostén a esa anastomosis para que no vaya a filtrar o para que en caso de que uno grape un intestino, pues no filtre, ¿cierto? Pues 3 grapas podrían ser más que una. Pero no creo que sean comparables los dos planos con las 3 grapadoras porque realmente los dos planos vienen en un eje de capas, lo que hacen es diferenciar capas de las 4 que hay en el intestino, y las 3 líneas de grapa lo que hacen es cogerlas todas, pero irse en otro plano, no sé si me hago explicar. La idea es simplemente darle más sostén, cosa que no es la idea de la sutura en dos planos. Cuando suturamos el esófago recto inferior, no tenemos serosa. Uno ve que la misma anastomosis en un solo plano, muchas veces, si bien son sitios con mayor riesgo de filtración, son exitosas también siendo de un solo plano. Entonces, no tendríamos por qué pensar que un plano adicional nos podría dar mayor sostén. Ya, con respecto a la pregunta del doctor Jimmy, es que la sutura manual, el cirujano define dónde va a colocar el punto y va a seleccionar la mejor área y de la manera más apropiada con respecto a la condición del tejido. La grapadora hace el disparo y él, independiente de cómo es el tejido, él suelta las grapas. Entonces creo que no es válido comparar por qué en manual hacemos en un plano y la grapadora hace dos planos. Los 2 y 3 planos lo hicieron porque veían que a veces el tejido fallaba, la grapadora fallaba en la compresión y podía dejar áreas isquémicas entre grapa y grapa. Entonces, por tanto, crear una tercera línea para poder reforzar esa y darle mayor sostenibilidad a la sutura. Pero en cirugía, cuando uno hace una sutura manual o el cirujano está controlando la calidad del tejido, la perfusión, el grado de tensión, etcétera. La grapadora no, la grapadora siempre va a hacer la misma presión, siempre y de manera indiscriminada. Yo quería llegar a ese punto y muy probablemente ese es el foco de la discusión, ¿cierto? Es la capacidad de discernir del cirujano de qué tejido está cogiendo, qué distancia está cogiendo, lo cual la grapadora, pues siendo mecánica, tiene que hacerlo independiente de las condiciones, o tiene que ser el cirujano quien escoja cómo la grapadora se adapta al intestino para poder hacer la anastomosis. Y por eso vemos que las líneas de grapas no son coincidentes o paralelas, sino son discontinuas. O sea, lo que busca una segunda línea de grapado es que si por alguna razón alguna de las grapas de la línea más interna se soltara o no hubiera cogido adecuadamente el tejido, otra haga como el efecto y proteja de alguna manera más la anastomosis. De la misma manera quisiera plantear que las suturas mecánicas no hacen anastomosis más seguras, que es como una idea que uno siente que está en el ambiente, porque depende, como lo mencionaste muy bien en el seminario, depende de las condiciones del tejido, de la tensión, de la irrigación, que esa sutura vaya a funcionar o no. Si yo hago una sutura mecánica con tensión, con isquemia, con ausencia de perfusión, la sutura va a fallar, sea mecánica con 10 líneas de grapado, pues, ¿sí? Entonces, es supremamente importante las condiciones ideales para la anastomosis. Ya uno tendrá que mirar casos especiales, o sea, vos presentás toda la generalidad, pero así muchos lo hagamos en un solo plano, habrá condiciones en las cuales definamos que un paciente determinado requiere un segundo plano, que una anastomosis que siempre hacemos en un solo plano, en un paciente determinado le hagamos un segundo plano, que algunas suturas mecánicas las invaginemos. Antes hablábamos que por el sangrado,
Ahora, por condiciones que no nos gusten en alguna, hacemos esa situación y a todos los cirujanos les ha pasado. Y otra cosa es, en las suturas mecánicas, hacer puntos de anclaje, no necesariamente previos al paso de la sutura mecánica para favorecer la simetría, sino después para disminuir la tensión, sobre todo de los ángulos de las grapas, que a veces pueden ser factores de riesgo para que estas fallen. Uno se da cuenta que pasa la grapa y donde está el ángulo de sutura, muchas veces las grapas uno las siente forzadas, las ve amplias, las ve que se quieren abrir. No está mal en esos sitios hacer puntos que liberen o que ayuden a mantener la tensión o la proximidad del tejido para liberar tensión y de esta manera que el cirujano esté con mayor confianza y más seguro de las cosas que está haciendo. Entonces, como consideraciones a lo que hacemos. Es supremamente pertinente lo que planteas y lo que plantea la literatura. A pesar de saber muchas cosas, los pacientes siguen filtrando. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay cosas que no conocemos, que hay cosas que todavía no podemos controlar y eso será materia de investigación, pero también tiene que ser puesto a favor del paciente. En qué condiciones tenemos que ser más acuciosos que en otras para que los pacientes les vaya bien. Y habitualmente, vos decías, ya para terminar, que después de 7 días, pues es misterioso porque filtran los pacientes. Habitualmente es que nos damos cuenta después de los 7 días. O sea, nosotros nos damos de manera súbita, después de 7 días, cuenta de que la anastomosis filtró mucho antes. Esa era el último aporte. Mil gracias. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Listo, damos por terminada la reunión. Muchas gracias.